Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Estamos realizando una jornada de fomento a la lectura junto con el Consejo Regional de Cultura, y la idea es intervenir distintos espacios dentro de la región, llámense liceos, universidades. En la mañana estuvimos en el Liceo A5 junto con dos escritores de la región, Luis Seguel y Nelson Gómez. Se realizó una entrevista junto con los alumnos, un diálogo bastante ameno, y con eso completamos, el inicio de esta actividad, la inauguración. Y ahora corresponde, en nuestra casa de estudios, presentar dos clases magistrales, dos charlas, una a cargo mío, un tributo a Enrique Lin, que hoy día cumple 80 años, cumpliría 80 años de seguir con vida, y una charla de la profesora Ana María Sosa también sobre el fomento a la lectura. Para no hacer más preámbulos, yo voy a empezar con mi presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Rojas. Otros sí me conocen porque les hago clase, así que tienen esa mala fortuna. Como les dije, mi presentación está dedicada a el poeta que ustedes pueden ver ahí en pantalla, Enrique Lin. Para los que no lo conocen, él es un poeta nacional, poeta chileno, contemporáneo. Es una de las voces más lúcidas y quizá más importantes dentro de la poesía nacional y latinoamericana. La charla que yo voy a presentar se titula Enrique Lin, poeta multilineal. El nombre no es mío de la charla, el nombre está tomado de un artículo que generó otro poeta y también investigador, Eduardo Llanos, a raíz de los estudios que él realiza en torno a la obra de Enrique Lin. ¿Por qué Enrique Lin, poeta multilineal? Porque en cierta medida lo que yo quiero hacer con esta charla es, obviamente, como les dije, hacer un tributo a este personaje, a este autor bastante importante dentro de la literatura nacional, rendir un tributo a este escritor que nació el 3 de septiembre de 1929 y falleció el 10 de julio de 1988. De estar vivo, como les dije, hoy día tendría 80 años. Así que en distintas partes del país se está celebrando este aniversario, estos 80 años del nacimiento de Enrique Lin. Pero es multilineal porque en cierta medida lo que yo quiero es tratar de abarcar toda la obra de Enrique Lin, una obra que en cierta medida es inabarcable, ya que Enrique Lin produjo textos literarios de variado estilo. Trabajó tanto en narrativa como en poesía, como en ensayo, crítica literaria, investigación, performance, crónica periodística. Enrique Lin era un escritor muy completo. Entonces la idea es tratar de abarcar eso, y por eso es multilineal, por la multiplicidad de líneas o caminos que la obra de Enrique Lin toma. Por ejemplo, ahí hay dos novelas que trabajó Enrique Lin, una La Orquesta de Cristal y la otra Batman en Chile. Son novelas que son muy extravagantes dentro de lo que se considera la narrativa chilena, y además son novelas muy particulares y que se han vuelto de culto por la incapacidad de conseguirlas. Son novelas imposibles de conseguir dentro del mercado. La Orquesta de Cristal tuvo una edición muy limitada y Batman en Chile ha tenido una reedición reciente, y eso ha hecho que la obra pueda ser de nuevo retomada. Pero son novelas muy particulares. O sea, hay que pensar que esta novela, Lin, por ejemplo, Batman en Chile, la escribe previo al golpe de Estado, y es una novela que satiriza la imagen de ese superhéroe norteamericano, Batman, como un agente de la CIA que viene, a derrocar al gobierno de Chile. Se anticipa un poco a lo que va a pasar dentro de la historia y crea esta sátira de lo que es el gobierno norteamericano y la intervención que hacen los países de nuestro continente. Como les digo, son obras complejas de conseguir y son obras bastante interesantes, si es que uno logra acceder a ellas. Pero, donde Lin realmente despunta es en poesía. Esos son algunos de los títulos que, por cierto, son muy importantes dentro de la poética chilena. Son títulos clave. Si uno revisa cualquier antología de la poesía chilena, no pueden faltar poemas de La Pieza Oscura, ni tampoco de La Musiquilla de las Pobres Esferas, porque son libros canónicos, son libros que son clave dentro de la poesía chilena de los años 50 en adelante. Ahí pueden ver la portada de La Pieza Oscura, La Musiquilla de las Pobres Esferas, Enrique Lin a partir de Manhattan, que es una obra que escribió durante su estadía en Nueva York, producto de una beca de museología que ganó durante su juventud. Otros libros que él tiene dentro del género de poesía es Paseo Humada, también un título muy importante dentro de la literatura chilena. Diario de Muerte, que es un libro muy particular,
ya que lo escribió, digamos, mientras padecía de un cáncer terminal, y fue el último libro que Lin entregó. Fue editado de forma póstuma y es un libro que podríamos decir es un libro situado. O sea, es un libro que tiene un tema, pero es un tema que va de la mano con lo que él está viviendo en ese momento. O sea, Lin está agonizando y está escribiendo ese diario de muerte. Y eso también lo hace obviamente irreverente y lo hace un autor distinto dentro de lo que hay en el panorama literario chileno. Otro título es Al bello aparecer de este lucero, otro poemario. Para algunos un poemario menor dentro de toda la producción de Lin, pero de todas maneras un texto muy interesante de revisar. Bueno, otro tipo de producción que tiene Lin es lo que hizo en crítica de arte e investigación. Él participó en muchas revistas, una de ellas fue Cormorán, con Germán Marín, también un autor muy importante. Y esa edición que aparece ahí, El Circo en Llamas, es una edición también póstuma que hace Germán Marín, donde se recopilan muchos de los estudios, análisis de arte que hizo este autor en vida. Y ahí se puede ver una nota acerca de la vanguardia que Lin escribió dentro de uno de los muchos diarios en donde se publicaban sus artículos. Así que Lin, además, trabajó en la Escuela de Bellas Artes y fue profesor de literatura de la Universidad de Chile, así que él tiene mucho conocimiento sobre arte. Así que también hay otro libro, Textos sobre Arte, donde se recopilan muchos estudios que él hacía sobre pintura, sobre vanguardia, sobre el estado de salud del arte en Chile o el estado de salud del arte en Latinoamérica. Y al costado de acá se ven algunos libros particulares, por ejemplo, Figures of Speech, que es una traducción de Dave Oliphant de la poesía, una especie de antología o poesía completa de Enrique Lin, traducida al norteamericano. Abajo un libro que se llama Conversaciones, donde se incluyen diálogos de Lin con un autor, Pedro Lastra, que se dedicó por muchos años a analizar la obra de Enrique Lin. Y el texto que está arriba, una nota estridente, es un poemario que se edita mucho tiempo después, o sea, se editó, podríamos decir, cerca del 2000 o el año 99, si no me equivoco, en donde se recopilan textos inéditos hasta ese momento, textos que Lin no llegó a publicar y que Matías Ayala, que es un investigador joven que se ha dedicado también a la obra de Lin, ha logrado recopilar. Entonces, como pueden ver, la obra de Lin es bastante compleja, es bastante extensa. También trabajó el cómic, y trabajó el cómic junto a Alejandro Jodorowsky, un autor que quizá muchos de ustedes conocen o han escuchado de él, sobre todo ligado al cine y obviamente a la literatura, y ahora a todos esos estudios como esotéricos que hace, de la anomancia y esos estudios que él hace medios particulares, pero que de todas maneras compartió escena con Lin, es un autor también muy amigo de él y con el cual realizaron un cómic. O sea, Lin también se dedicó a trabajar otro tipo de lenguajes narrativos, no solamente lo que es lingüístico, sino también códigos visuales. Y eso es lo que nos lleva a Gerardo de Pompier, un personaje que Lin creó. Lin, como viajó mucho por Francia, por Nueva York, estuvo en contacto con la vanguardia, estuvo en contacto con muchos autores, con muchos personajillos de la literatura, y él crea esta figura, Gerardo de Pompier, que es una especie de crítico afrancesado, pomposo, podríamos decir un dandy, que llega aquí a América, y cuando Lin toma posesión de ese personaje cambia, ya no es Lin, es Gerardo de Pompier. Entonces ese personaje se burla de la producción literaria, desde su retórica afrancesada. Y es un poco una sátira a todos esos críticos que quizá a ustedes les va a tocar leer en algún momento, que incluyen citas en latín, citas en francés dentro de un artículo para hacerlo como más interesante, cuando en realidad no están diciendo nada. Y ahí hay otras imágenes de Lin en acción, como Gerardo de Pompier, y algunos libros objeto y, bueno, material que él realizaba con performance, o sea, en universidades, en cafés, se disfrazaban grupos de amigos y interpretaban estos personajes como una especie así de café teatro. Bueno, entonces esa es toda la obra que tiene Lin. Es una obra muy extensa, una obra muy compleja y que obviamente es digna de estudio. Entonces la idea era presentarles a ustedes como público este proyecto, mi idea con respecto a Lin, que nace primero como una inquietud personal. O sea, yo como lector descubro a Lin en un momento especial de mi vida y en cierta manera me comunico con él y encuentro que es un autor con el cual puedo dialogar y puedo